Ante organizaciones y clientes siempre prometimos una función de auditoría interna que aportara valor. El gran reto con el cual nos encontrábamos es que no teníamos a los auditores internos preparados para este tema. De ahí nace hace algunos años el Diplomado de Auditoría Interna con aportación de valor. Este diplomado prepara a los auditores internos y los alinea a las mejores prácticas para que puedan cumplir con este cometido. Hola, mi nombre es Jesús Arturo Asensio Manríquez, soy socio de la firma Global Practice México y soy instructor permanente del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Hace algunos años, dentro del instituto, identificamos una necesidad imperante. Esta necesidad tenía que ver con que dentro de las organizaciones no lográbamos implementar funciones de auditoría interna que realmente aportaran valor. Y los dos grandes temas que identificábamos eran que las funciones de auditoría interna no estaban alineadas a las mejores prácticas y que las personas que ejecutaban esta función de auditoría interna tampoco contaban con las habilidades que eran necesarias. La auditoría interna ha estado en constante evolución, desde pasar de ser una función autoritaria o un perfil más de policía, de investigar, de encontrar errores, se ha ido encaminando a convertirse en una función que agregue valor, que ataque los riesgos y que nos ayude a prevenir fallas importantes dentro de la organización. Una auditoría interna que aporte valor la identificamos nosotros como los ojos del consejo de administración dentro de la empresa. Es decir, esta función tendría que darnos información y la oportunidad de adentrarnos en la empresa sin necesidad de ser nosotros mismos quienes estemos supervisando cada uno de los procesos de negocio. Este tema toma mayor importancia cuando se habla de empresas que se gestionan bajo el modelo de gobierno corporativo, ya que hoy en día ninguno de los consejeros que invitemos a nuestra organización estará dispuesto a entrar a la misma si no tiene esta función que resulta medular en la supervisión de la empresa. Ante la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo hoy en día, la función de auditoría interna cobra especial relevancia. Y les platico por qué. Este tema de la pandemia seguramente va a llevar, y ya está pronosticado por todos los especialistas, a crisis en el tema económico dentro de prácticamente todos los países, ¿no? El fraude en las organizaciones es una de las cosas que la auditoría interna ayuda a mitigar. Entonces, este tema del fraude ante temas de crisis económicas está estadísticamente comprobado y técnicamente comprobado que incrementa. E incrementa por una razón. Las personas que antes tal vez tenían la oportunidad de cometer un fraude, les faltaba ese factor de presión. Hablemoslo en temas económicos, una presión económica, alguna deuda o algo que viene junto con este tema de crisis, que ahora lo va a motivar a que con mayor razón, si tenía la oportunidad, ahora sí comete el fraude. Y es ahí donde la auditoría interna hoy en día, ante la pandemia del COVID-19, tiene una especial relevancia. Los dos temas que consideramos fundamentales para que una auditoría interna aporte valor es la parte de cómo se implementa la función en la organización, que tiene que ver con una alineación hacia prácticas internacionales que existen de la auditoría interna y las mejores prácticas identificadas en las organizaciones que lo han hecho de manera exitosa. El segundo punto tiene que ver con las personas, es decir, quién ejecuta esta función de auditoría interna. Y ahí la realidad de las cosas es que cada que salíamos nosotros al mercado a buscar auditores internos, nos encontrábamos con que había personas que ejecutaban esta función, pero que carecían de esa parte teórica o carecían de las habilidades que nosotros necesitábamos para que funcionara. Las habilidades que con mayor frecuencia en el inventario de cosas a cumplir por un auditor interno encontrábamos como faltantes tienen que ver con las denominadas habilidades blandas, es decir, un auditor interno para que cumpla con estas mejores prácticas de las cuales estamos definiendo como un estándar en la auditoría interna, tiene que tener liderazgo, habilidades de comunicación, tiene que tener seguridad, tiene que tener inteligencia emocional, tiene que saber cómo manejarse ante la crisis, tiene que estar enfocado en resultados y tiene que ser una persona capaz de guardar su integridad, ya que el auditor interno debe estar libre de todo conflicto de interés, es decir, debe de tener esa capacidad de poder informar cualquiera de los hallazgos que durante sus revisiones en la organización se le hayan presentado. Ahora bien, en el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas se diseñó este diplomado de auditoría interna con aportación de valor, cuidando todos y cada uno de estos aspectos, desde la parte de los marcos normativos de la auditoría interna, las mejores prácticas que han funcionado en otras organizaciones, y se le dan al alumno todas y cada una de las herramientas y habilidades técnicas que requiere para ejercer la función. Pero también se le da una especial importancia a dos temas. Uno, el desarrollo de estas habilidades blandas que platicamos como el liderazgo, la inteligencia emocional y la comunicación, y
también lo llevamos a una parte práctica, es decir, dentro del diplomado se hacen simulaciones de cómo se revisa algunos de los procesos de negocio más relevantes dentro de la empresa, como pueden ser compras, producción, ventas, entre otros. La comunidad de auditores internos, la verdad es que es pequeña, somos no tantos auditores internos a nivel México, podría decirse. Hacemos mucho benchmark entre nosotros, hay diferentes foros en los cuales compartimos y platicamos, y algo que es un tema frecuente es cómo todos batallamos para encontrar auditores internos. No es como otra profesión donde egresan y ya tienen las habilidades mínimas como en algunas otras. Aquí es un tema el auditor interno donde no hay una profesión como tal, y entonces digamos que se tienen que hacer sobre la marcha. Todos estamos batallando en encontrar perfiles y en encontrar también algún lugar donde pudiéramos enviarlos a capacitarse y que salieran con un perfil completo que ya nos sirviera para usarlo en lo que es nuestra práctica del día a día, que cubriera todos los aspectos, digamos, teóricos, prácticos, las habilidades blandas mínimas que requiere el auditor. La primera vez que tomamos el diplomado de auditoría interna, tuvimos una alineación de todo lo que ya a lo mejor conocíamos, algunas cosas de las que ya habíamos escuchado, de las que ya habíamos leído. Es decir, encontramos la manera en cómo juntar la parte teórica y esas normas internacionales, la parte de cómo se lleva a cabo ya en la realidad dentro de una empresa y cómo todo esto tiene que ir complementada de habilidades específicas del auditor interno. El cómo conjugar estos tres pilares y que eso nos llevara a implementar mejores funciones de auditoría interna, que realmente aportaran valor como era la promesa que teníamos con el cliente, fue lo más valioso de este diplomado. De manera interna, como consultores en temas de mejores prácticas y específicamente en materia de auditoría interna, la realidad de las cosas es que usamos este diplomado para capacitar a todo nuestro equipo de trabajo, desde los nuevos ingresos que son apenas practicantes hasta los niveles intermedios de supervisión. ¿Por qué capacitamos ahí a nuestra gente? Porque nos parece uno de los programas más completos que existen en el mercado, que toca la parte teórica, la parte práctica, la parte de desarrollo de habilidades del auditor interno, y lo hace de una manera muy concreta y con facilitadores de primer nivel. Este diplomado de auditoría interna con aportación de valor, hoy el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas lo ofrece de manera virtual, lo cual es una gran oportunidad, rompe la barrera del tiempo y el espacio para que pueda ser mucho más accesible para todos ustedes. La modalidad virtual, desde mi punto de vista, nos ayuda a que este programa llegue a muchas más personas de las que teníamos en un inicio. El configurar la agenda de expositores de primer nivel, especialistas en temas de auditoría y otros temas que se tocan dentro del diplomado, para impartirlo en Guadalajara, Ciudad de México, Veracruz, Sonora y diferentes estados a nivel nacional en el que se ha dado este seminario, hoy nos ayuda a que lo podamos hacer de una manera mucho más sencilla, lo podamos tener mucho más abierto a la comunidad y que más personas puedan acceder a este programa de primer nivel.